Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del libro del profeta Ezequiel, del capítulo 1, los versículos 15 al 21 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La visión de las cuatro ruedas. La visión de las cuatro ruedas. Estamos leyendo para este tiempo devocional en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, vamos a leer primero en la Reina Valera 60, versículos 15 al 21. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos, espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se separaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Bien, ahora vamos a la lectura en la Nueva Traducción Viviente, la misma porción, versículos 15 al 21. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las cuatro direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, también iban las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Bien, en esta visión o esta continuación de la visión que tiene Ezequiel, vemos que cada uno de los seres es acompañado por algo que brilla y que es redondo como una rueda. Las ruedas van a donde quiera que van los seres vivientes. El sonido de las alas de los seres vivientes es como un gran estruendo. Así lo describe Ezequiel. Las cuatro ruedas que se retratan en este pasaje pertenecen al carro sobre el cual es transportado en figura el trono de Dios y Dios mismo. Toda la figura, junto con los seres vivientes, tienen el propósito de hacer resaltar la universalidad de la presencia de Dios, su omnipresencia, su poder de transportarse de un lugar a otro con la velocidad del viento, aún más del relámpago. El carro era movido por los querubines, aunque también en las ruedas mismas existía el poder para mover el carro. El concepto que se presenta en este pasaje es parecido a lo que tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Y en los versículos anteriores, subió sobre el querubín y voló, aparecióse sobre las alas del viento. Puede decirse que la visión de este capítulo es una extensión del pensamiento que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Hemos de entender que Dios tiene
en sí el atributo de la omnipresencia. No depende de ningún ser creado para este poder. Sin embargo, en la poesía se le puede representar como viajando sobre un querubín o un carro tirado por los querubines. El crisólito que es mencionado aquí en este pasaje es una sustancia cristalina que refringe la luz y eso le permite que sea un buen medio para que algo parezca centellante. Cada una de las ruedas parece haber tenido la apariencia de un giroscopio, lo que le haría posible desplazarse en cualquiera de las 4 direcciones sin girar. Por lo tanto, los querubines tenían que ser capaces de moverse fácil y rápidamente hacia cualquier dirección en todas partes de la creación. Los ojos en los aros le daban al transporte angélico la capacidad de ver y evitar todos los obstáculos que pudieran estropear su misión en el cumplimiento de las órdenes de Dios. La misma energía o espíritu que animaba a las criaturas vivientes era la que impulsaba las ruedas. El movimiento de ambas lo gobernaba el Señor. De modo que el querubín no marchaba en misiones o en direcciones incompatibles con la voluntad de Dios. Lo que vemos aquí es esta criatura viviente. La estructura provista de ruedas no está definida en la visión de Ezequiel. Algunos han pensado que se trata de un carro de guerra que se opone al poderío militar de Nabucodonosor. Otros lo han definido como un trono sobre ruedas muy similar al que Daniel contempló en su visión. Daniel 7, capítulo 7, versículo 9. Pero tratando de ver por partes la descripción de las ruedas, primero de este mismo capítulo, versículos 15 al 18, la primera parte. De las ruedas se dice que se semejaban al color del topacio. La comparación con las joyas, que con tanta frecuencia se hace en las visiones proféticas, viene de la necesidad de presentar en los términos más bellos las cosas que el profeta en visión estática ha visto. Y también porque casi siempre acompañaba a la visión una luz brillante y centelleante, lo cual se representa mejor en lenguaje humano por la brillantez de las joyas. En cuanto a su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda, en el versículo 16, esto probablemente quiere decir que cada rueda estaba atravesada por otra rueda en tal forma que el carro podía ir hacia adelante y hacia atrás en 4 ruedas y con otras 4 hacia cada costado. Esto es posible desde el punto de vista mecánico, aunque prácticamente ni es ni deseable ni necesario que un carro funcione así. Pero el profeta no buscaba describir un carro que fuera mecánicamente posible o práctico, sino que quería presentar ideas, y la descripción que aquí hace logra perfectamente este fin, contribuyendo al efecto general que él quería producir. Este efecto fue el de mostrar la movilidad del carro, el que tenía facilidad para llegar a cualquier punto instantáneamente. Luego en el versículo 18 dice, y sus cercos eran altos y espantosos. Las pinas o camas, los sectores que unidos forman la rueda, eran muy altas, lo que destaca la enormidad de las ruedas mismas, que parece haber tocado la tierra abajo y las nubes arriba. Estaban llenos de ojos alrededor en las 4. Esto simboliza la vigilancia y la omnisciencia de Dios, como en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y después, Ezequiel pasa al segundo elemento, la unidad de acción de la maquinaria celestial, versículos 19 al 21. Este párrafo tiene como propósito representar el perfecto sincronismo de la maquinaria que movía el trono de Dios. Cuando los animales andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los animales se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Los animales o seres vivientes, como se recordará como lo hemos dicho el día de ayer, eran los querubines. Hacia donde el espíritu era que anduvieren, andaban.
Aquí el espíritu es el impulso de Dios que los motiva y les hacía moverse. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Todo esto indica la perfecta armonía y coordinación que existe entre Dios y los elementos de su creación, que se encargaban de hacer su voluntad y de hacer los deberes de su reino, y más especialmente en relación con el propósito de Ezequiel en su libro. El facilitar la partida de la Shekinah, la manifestación de Dios desde el santuario por causa del pecado del pueblo y su llegada otra vez después del cautiverio y la purificación del pueblo y su santuario. Son estas 4 ruedas. Vemos estos 4 elementos. La declaración, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, que hace en el versículo 20, puede significar que éstas eran como una extensión de los seres que estaban en la carroza del trono de Dios. Ezequiel tuvo la visión del Dios del universo que se trasladaba en una plataforma móvil. Cuando él lo dirigía, los seres vivientes, las ruedas respondían y la carroza era propulsada para seguir su camino. Esta visión de las ruedas nos hace pensar en la gloria de Dios, que no aparece solamente en el esplendor del mundo superior, sino también en la firmeza de su gobierno en el mundo inferior. Mientras Ezequiel miraba a los seres vivientes y contemplaba cosas tan gloriosas, se presenta ante sus ojos esta visión. Las dispensaciones de la providencia son comparadas a las ruedas de una carroza. Las ruedas, aunque no se mueven por sí mismas como los ángeles, son sin embargo movibles. A los 4 lados, junto a los seres vivientes, había una rueda sobre la tierra. Había tal conexión entre los vivientes y las ruedas que juntos se movían y juntos descansaban. La razón es porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esta descripción no tiene absolutamente nada que ver con ninguna invención ni con ningún descubrimiento moderno. En los versículos 15 y 16 vemos que había una rueda alrededor de cada ser viviente. En realidad era una rueda doble, como una rueda en medio de otra rueda. Ruedas misteriosas a tono con toda visión, dobles todas ellas y cruzadas perpendicularmente, de modo que pudiesen seguir el movimiento de los animales o los seres vivientes sin cambiar. El versículo 16 comienza diciéndonos ahí que la apariencia de las ruedas y de su hechura era como ojo de Tarsis. Esta expresión que vuelve a salir en el capítulo 28, versículo 13, indica una piedra preciosa, una de las especies del crisólito, quizás el topacio. En el versículo 18 se nos dice que los aros, es decir, las llantas de esas ruedas, eran altos y atemorizadores, pues estaban llenos de ojos alrededor en las 4. Los ojos en los aros simbolizan la omnisciencia divina en las obras de la naturaleza y de la historia. No hay nada que escape a la mirada de Dios. Todos estos elementos conforman las ruedas. Ezequiel ve las ruedas sobre la tierra, que se levantan de la tierra. Cada uno de los seres vivientes tenía una rueda dentro de otra rueda y alrededor los ojos. Estas ruedas, con la perfección de su redondez, significaban la presencia de Dios, así como la nube y el fuego. Cuando Ezequiel dice que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, quiere decir que en ellas estaba el Señor. El espíritu las impelía. Los ojos en los aros de las ruedas significan la capacidad de Dios para observar en todas las direcciones. Su omnisciencia es fundamental en su condición de juez en todo lo que sabe. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante, como dicen, a esta piedra preciosa. No se puede exactamente identificar qué piedra se trata. Como hemos dicho, se podría tratar del topacio. Si se trata del crisólito, tal vez sería de un color amarillo verdoso. Si es berilio o turquesa, de un azul verdoso o un verde profundo. Esta descripción de las ruedas
nos hace pensar que ya a esta altura del relato debe ser evidente el cuadro que trata de presentar el profeta: un carro o una carroza. Algunos piensan que podría tratarse de la imagen del arca del pacto, aunque no era una costumbre en Israel, ya que el arca era llevada por los levitas. Otros solamente lo comparan con el carro de un rey. Es interesante, sin embargo, notar que en Ezequiel parece presentarse la llegada y la partida de la carroza, o una carroza. Al margen del uso común en el mundo antiguo, los carros se usaban en relación con las deidades. En relación con el Dios de Israel, el carro fue usado como un símbolo de su majestad y su poder. Él es quien usa las nubes como su carroza. Fue un carro de fuego el que separó a Elías de Eliseo antes de que fuera tomado. Hubo carros de fuego protegiendo al profeta Eliseo. Al mismo tiempo es necesario recordar que el mismo Eliseo fue llamado carro de Israel. Dos pasajes proféticos deben ser mencionados. En primer lugar, Habacuc 3:8, donde se habla de los carros de victoria. El segundo pasaje es Isaías 66:15, donde se habla de sus carros como instrumentos de juicio. Por lo tanto, los carros tenían para los juicios de los tiempos de Ezequiel tanto el trasfondo histórico como teológico, para que fuera una figura fácil de comprender. En este mismo sentido, se debe tener presente el texto de Daniel 7:9, que aunque está en arameo, presenta la misma idea. Es necesario también que consideremos un último dato en la lectura de este pasaje. Parte de las figuras vienen del contexto del templo, especialmente de las descripciones en el primer libro de Reyes, capítulo 7, Éxodo, capítulo 25. Prestemos atención en el mobiliario del templo. Algunas de las imágenes que allí se mencionan se relacionan con las que está describiendo el profeta. Si queremos hacer un análisis de estos elementos, debemos comenzar mencionando que la palabra hebrea que se traduce rueda o panín se usa 35 veces en todo el Antiguo Testamento. De ellas, 25 corresponden a Ezequiel. Se trata de un término cuyo uso común se encuentra en relación con las ruedas de un carro. También es la palabra que se usa en relación con adornos del templo de Salomón. Tanto en Ezequiel como en el libro de Daniel se mencionan ruedas como base del trono de Dios. Es posible que se esté refiriendo, como hemos dicho, al arca del pacto, que en el Salmo 132 se presenta como el estrado de Dios. De la misma manera se mencionan algunas características de los seres vivientes. Se describe a las ruedas como un aspecto de piedra preciosa. Hemos dicho que podría tratarse de topacio. El topacio, se usa en las descripciones de las ropas sacerdotales y en descripciones que tienen que ver con el esplendor. Por ejemplo, en Ezequiel 28:13 y Daniel 10:6. En segundo lugar, presenta la manera en que estaban hechas una rueda dentro de otra rueda. Esto parece indicar una serie de círculos concéntricos, una rueda doble. En tercer lugar, se presentan tanto su tamaño como la impresión que causaban. Es interesante notar que se usan dos palabras que podrían ser llamadas complementarias. La primera, que se traduce altos, que se puede traducir exaltado o digno. La segunda, aterradores, es otro término que se usa de Dios, equivale a respeto o veneración. Por último, termina su descripción diciendo que los aros de las ruedas estaban llenos de ojos. Si se toma literalmente, se puede referir a salientes ornamentales o grandes clavos de cabeza brillante que las ruedas de los carros de guerra solían tener. Por otro lado, simbólicamente se puede referir a un trono del que nada está fuera de su conocimiento. Finalmente, el texto pasa a describir las acciones de las ruedas. Para esto se usan tres verbos que representan acciones de las ruedas y de los seres vivientes. Se desplazan, se elevan y se detenían.
La primera, se desplazaban. El sentido primario del verbo hebreo es trasladarse de un lugar a otro. Se debe mencionar que este verbo se repite en varias ocasiones a lo largo del pasaje. Solo en el versículo 17 se usa 3 veces, dejando de lado que existe una cierta dificultad mecánica para aquel tiempo en pensar que se desplazaban sin volverse. El énfasis se encuentra en el movimiento. Luego, se elevaban, nasa. El segundo verbo tiene un núcleo semántico que incluye causas y efectos. En otras palabras, se levantaban para ir o transportarse de un lugar a otro. En su uso pasivo tiene como sentido figurado elevarse, ponerse por sobre de. Es el mismo verbo que se usa en Isaías 6:1. Y tercero, se detenían, amar. El tercer verbo tiene como sentido no solo el detenerse, sino mantenerse en pie, erguirse. En el campo cultico y militar se usa para estar listo o al servicio de un superior. 2 cosas podemos mencionar acerca del uso de estos verbos. Notemos que se usan en un orden progresivo y se debe señalar que en estos versículos se enfatiza la completa identificación entre las ruedas y los seres vivientes. Hay una completa coordinación de movimientos, se movían exactamente al mismo tiempo. Es en este mismo sentido que se debe interpretar la frase que se traduce, el espíritu de cada ser viviente. Otras interpretaciones de la frase podrían ser algo inanimado, es decir, las ruedas cobraron vida, o por otro lado, que el autor está haciendo referencia a que éstas están bajo la dirección del espíritu, que es la que nosotros podemos tomar para esta porción. Finalmente, estos elementos, incluso las ruedas, al momento de decir que van en cualquier dirección sin tener que girar, esta rueda simboliza movimiento. Dios nunca es inactivo en su gobierno, siempre está en movimiento. El resto idólatra decía que el juicio no iba a venir. Sin embargo, la recompensa o el juicio de Dios nunca deja de venir. Nunca deja de cumplir ninguna de sus promesas, ninguna de sus palabras. Dios las olvida. Cuando dice que el profeta resalta la asociación de las ruedas con las criaturas vivientes, así como con la habilidad de las criaturas para viajar a donde quiera que fuese, el momento de que nos complica la interpretación y sobre todo para este tiempo devocional es que la frase el espíritu de las ruedas enfatiza el significado de las ruedas. Parece que éstas representaban la flexibilidad y movilidad de las criaturas vivientes. Esta es una representación pictórica de la omnipresencia de Dios. Elemento tras elemento, momento tras momento, Ezequiel en la visión está siendo cada vez más confirmado en todos los elementos y en su significado. La rueda, que dice en medio de la rueda, probablemente describe a 2 ruedas en ángulo recto, una en dirección norte a sur y otra en dirección este a oeste. Podrían moverse para cualquier parte como Dios, que está presente en todas partes y puede ver todas las cosas. Dios no está restringido a Jerusalén, sino que rige la vida y la historia. Dios está por encima de tiempo y espacio. No puede Dios verse en esos 2 aspectos de tiempo y espacio. Para Dios no existe esa cualidad para calificarle en esos 2 instantes. A pesar de que el pueblo de Dios había sido cautivo y que estaban experimentando grandes cambios y grandes sufrimientos, Dios todavía llevaba las riendas. Así, en esta porción vemos la conducta de la divina providencia. La providencia representada por las ruedas produce cambios. A veces un rayo de la rueda está arriba, a veces otro. Pero el movimiento de la rueda sobre su propio eje es uniforme y constante. No tenemos nosotros por qué desfallecer ante la adversidad.
Las ruedas giran y nos levantan en el momento debido, mientras quienes presumen de prosperidad no saben cuán pronto pueden ser derribados. La rueda está cerca de los seres vivientes. Los ángeles son empleados como ministros de la providencia de Dios. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La misma sabiduría, poder y santidad de Dios que guía y gobierna a los ángeles, ordena por ellos todos los sucesos en este mundo de abajo. La rueda tenía 4 caras, denotando eso, que la providencia de Dios se ejerce en todas sus partes. Miremos todas las maneras miremos todas las maneras en que la rueda de la providencia siempre se dirige hacia nosotros. Su aspecto y su obra son como de una rueda en medio de otra rueda. Las disposiciones de la providencia nos parecen oscuras, confusas y a veces inconmensurables, pero todas están sabiamente ordenadas por Dios para lo mejor. La mejor decisión es dejárselo a Dios. El movimiento de las ruedas también era uniforme, regular y constante. Iban como mandaba el Espíritu, por tanto no retornaban. No tenemos que deshacer por arrepentirnos lo que hicimos mal si seguimos la dirección del Espíritu Santo. Los anillos o bordes de las ruedas eran tan vastos que cuando se ponían en movimiento el profeta temió mirarlos. La consideración de la altura y la profundidad de los consejos de Dios debe arrobarnos con asombro, debe a nosotros inundarnos de ese asombro sobre lo maravilloso que Dios siempre resuelve. Estaban llenas de ojo estas ruedas en su contorno. Los movimientos de la providencia son todos dirigidos por la sabiduría infinita. Todos los hechos están determinados por los ojos del Señor, que están en todas partes contemplando el mal y el bien. Porque no existe cosa tal como la suerte o la fortuna. Cuando hemos creído en Dios, hemos dejado de lado la suerte y la fortuna y ahora confiamos nuestra vida, confiamos nuestro destino a Dios. Finalmente, la imagen del firmamento arriba era como cristal glorioso, pero en forma terrible. Eso que nosotros consideramos que es una nube negra es claro como el cristal para Dios, a través del cual mira a todos los habitantes de la tierra. Cuando los ángeles despertaron a un mundo desconsiderado, ellos bajaron sus alas para que se oyera claramente la voz de Dios. La voz de la providencia es para abrir los oídos de los hombres a la voz de la palabra. Los sonidos de la tierra deben despertar nuestra atención a la voz del cielo, porque ¿cómo escaparemos si nos alejamos de aquel que habla desde ese lugar? La visión en sí parece terrible, pero su mensaje es bastante concreto. El mensaje de la provisión de Dios, la forma en que Dios ejerce su provisión es bastante clara. Ellos habían caído en cautividad, ellos habían caído en esta gran tribulación, pero aún Dios estaba a las riendas, está en las riendas y seguirá estando en las riendas. Confiemos a Dios en todo tiempo, confiemos en Dios en todo momento, confiemos en Dios para todos los instantes de nuestra vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, porque nos permites, Señor, comenzar este día tomando tu palabra, siendo animados, exhortados, Señor, por ella. Gracias, Padre bendito, porque en todo y en todas las cosas, Señor, siempre nos sostienes. Gracias te damos ahora, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que nos sigas animando, exhortando, Señor, que nos permitas seguir confiando en ti, en tu palabra, en tus promesas, Señor, y en tu provisión. Gracias, Señor, por permitirnos ahora elevar esta oración, Señor, pero también te pedimos por aquellos que no lo pueden hacer, Señor, porque están sufriendo, porque están padeciendo, Señor, porque están siendo perseguidos o porque confían solamente en sus fuerzas. Permite que tu providencia divina, Señor, también les alcance, Señor, no solamente la paz y la tranquilidad, sino la paz perfecta en Cristo Jesús. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, todo clamamos a ti y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.